entonces con Giovanni y junto, pues, y yo, Paola, les vamos a hablar sobre el manejo del paciente ahogado. Entonces, como tal, pues debemos tener en cuenta primero la definición de estos pacientes, en el cual pues el ahogamiento consiste en el proceso de experimentar un deterioro respiratorio por sumersión o inmersión en un medio líquido. Entonces la diferencia entre estos dos conceptos es que en la sumersión siempre va a quedar como el líquido por encima de la vía respiratoria, es decir, o sea, todo lo que es, ejemplo, nariz y boca van a quedar por debajo del agua. Y la inmersión, entonces pues el agua va a salpicar sobre la cara. Y pues digamos que también hay que aclarar que como tal, entonces las víctimas de ahogamiento, entonces pueden ser, digamos, puede ser no fatal, pero también puede darse un ahogamiento fatal y pues digamos independiente de esos dos desenlaces, vamos a considerar que la persona sufrió ahogamiento. Los términos, digamos, casi ahogamiento o ahogamiento húmedo, ahogamiento seco, pues deben como eh, tratar de evitarse, dado que genera como más confusión al momento como de clasificar a los pacientes y pues de darles un tratamiento apropiado. Siguiente. Entonces es bastante importante hablar sobre el tema porque es la tercera causa de muerte no intencional en el mundo y pues se estima que alrededor de unas 372.000 muertes son causadas por este tipo como de accidentes. Como tal, entonces se va a ver más que todo pues niños menores de 5 años debido a que pues en los bebés se pueden ahogar en las bañeras y pues ya cuando crecen un poco más, dado digamos como por los sitios de ocio eh, y demás, entonces pueden haber como piscinas en las cuales se da este tipo de eventos. También hay un segundo pico que se da en la adolescencia tardía y en los adultos jóvenes que están más relacionados, digamos, como en otro tipo de actividades, como serían paseos en barco, pescar y el buceo. Y debido a esto, pues los hombres tienen como 2 o 4 veces más riesgo de sufrir de ahogamiento comparado con la mujer debido pues, a ciertos factores de riesgo que vamos a ver más adelante. Siguiente. Entonces, pues en cuanto a los factores de riesgo en general, pues vamos a ver que uno de ellos es no saber nadar y adicionalmente pues la falta de supervisión va a jugar un papel bastante importante, pues más que todo cuando son niños. También va a estar asociado pues la intoxicación con alcohol o con drogas debido a que pues la persona si está bajo el efecto de las sustancias pues va a tener como va a ser más propenso a realizar actividades de riesgo y puede que no pida ayuda o digamos, si entra en algún estado de inconsciencia, estando pues en el agua, va a ser mucho más propenso a ahogarse. El ser turista, eso debido pues a que las personas que conocen, digamos, el medio o la zona en la que están este tipo de zonas con agua, pues van a evitar los riesgos, digamos, zonas en donde esté más profunda el agua o, ejemplo, digamos, si es en las playas, pues las personas van a evitar un alto oleaje que los haga más propensos pues a, sí, a ahogarse como tal. Las condiciones médicas, entonces pues los pacientes pues con arritmias, con cardiomiopatías, con enfermedades coronarias, enfermedad cerebrovascular, diabetes, depresión y epilepsia, pues tienen más riesgo de este tipo de eventos y se ha descrito que en caso de pacientes con epilepsia el riesgo de estos accidentes es alrededor de 15 veces mayor que la población general. Y algunos factores que van a afectar la supervivencia es la temperatura del agua, eso debido a que si es más baja, las personas pues van a sufrir de hipotermia y pues esto como
va a disminuir el requerimiento de oxígeno y en general pues disminuye como esos requerimientos metabólicos, no va a afectar como tanto al momento de esa falta de oxígeno. También entonces se va a ver relacionado entonces la duración de la sumersión, la idoneidad de la reanimación cardiopulmonar, porque pues va a ser distinto si la da un profesional bien entrenado, digamos un rescatista, versus si la llega a ser, digamos, alguna persona que esté cerca, pero que no esté entrenado en cuanto al tema. Y el tiempo de llegada a urgencias, porque pues vamos a ver que el tratamiento incluso puede ser, o sea, puede ser entre dar oxígeno, pero pues puede ser también como mucho mayor, que ya lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que sea una inmersión inicial, pero luego pues la persona entra en pánico y el agua pues que ingresa va a ser deglutida o va a ser escupida. Posteriormente entonces va a haber como una prolongación de esa inmersión y digamos como que el reflejo natural va a ser como tratar de aguantar la respiración, pero este esfuerzo va a ser como de alrededor de 1 minuto en las personas, por lo que posteriormente va a haber como una inhalación involuntaria que va a llevar pues esta agua pues a la vía aérea, lo cual genera hipoxia con una pérdida de la conciencia y posteriormente pues el paciente entra en apnea. Siguiente. Entonces va a haber consecuencias en varios sistemas del cuerpo, como lo son pues en las vías respiratorias, en la que el agua pues va a alterar el surfactante como tal y esto pues va a disminuir el intercambio gaseoso. Entonces desde ahí pues se va a generar hipoxia y adicionalmente pues va a aumentar la permeabilidad de la barrera alveolo capilar. Y pues esto, digamos que puede también llevar a edema pulmonar. En cuanto a las alteraciones cardiovasculares, pues, la persona va a cursar inicialmente con taquicardia e hipertensión, pero con el tiempo se va a desarrollar bradicardia y pues una característica que es bastante importante aclarar es que la mayoría de estas personas cuando, sea, cuando entran en paro cardíaco van a tener esa actividad eléctrica sin pulso y pues finalmente asistolia. Entonces va a ser un poco diferente como el enfoque de este tipo de reanimación. En cuanto a las alteraciones hidroelectrolíticas, pues inicialmente se pensaba que había como cierto tipo de diferencia, digamos que había un estado de hiperosmolaridad en el plasma de estos pacientes, sí había un ahogamiento en agua salada, pero pues se han hecho los estudios y pues no se considera que esa cantidad, que es alrededor de 1 a 4 mililitros por kilo que la persona llega a aspirar, sea realmente significativa como para generar cambios importantes. Y pues las alteraciones infecciosas, entonces pues se puede dar neumonía hasta en el 50% de los casos. Esto relaciona, digamos, con los microorganismos que habitan en la orofaringe o en el caso de que la persona sufra ahogamiento en agua fresca. Eso quiere decir pues agua más relacionada como a ríos o lagunas. Entonces, debido a que este tipo de aguas pueden contener microorganismos gram negativos como lo son pues la pseudomonas. Y en pacientes inmunocomprometidos incluso puede haber infecciones del sistema nervioso central. Siguiente. Entonces, lo primero que se debe hacer es como el rescate y la resucitación en el agua. Y esto pues se debe hacer debido a que si inicialmente pues digamos las personas que se están ahogando pueden ayudarse por ellas mismas, pero casi siempre pues va a haber alguna persona cerca, los cuales pues van a poder ayudar
o va a ser ayudado o va a recibir como ese apoyo por parte de rescatistas profesionales. Y esto, digamos que va a dar como la diferencia en el pronóstico, porque el hecho de que sea rescatado por parte de un profesional, pues va a ser más rápido. Y esto también pues va a reflejarse en el pronóstico de la persona. Entonces, cuando son rescatados por profesionales, menos del 6% van a requerir atención médica y menos del 0,5% van a requerir pues, reanimación cardiopulmonar comparado con el 30% cuando son rescatados por transeúntes. Y cabe recalcar que los rescatistas no entrenados, digamos una persona común y corriente, entonces debe evitar ahogarse, porque muchas veces las personas pues entran en pánico a ver que alguien pues está, digamos, en una piscina ahogándose y pues digamos que se tiran al agua sin tener, digamos, los conceptos de cómo brindar ese tipo de ayuda. Y eso puede llevar a que no solo sea pues una víctima, sino que sean dos o más. Por lo que las personas pues que están como no entrenadas deben brindar objetos de apoyo, como serían flotadores, e incluso pues describen que se pueden utilizar tubos o incluso como ramas grandes de árboles para sacar a la persona del agua y no tener que como tal ingresar al agua. Siguiente. Entonces, lo primero que se va a hacer pues es llamar a los servicios de emergencia médicos y realizar pues el rescate y la reanimación de forma inmediata. Entonces, cuando la persona está consciente, se debe pues llevar a tierra firme y pues iniciar el soporte vital básico. Sin embargo, describen que cuando la persona está inconsciente puede beneficiarse de la reanimación en el agua, que básicamente pues va a consistir de ventilaciones de rescate que van a ser dadas por un reanimador pues altamente capacitado, porque no todas las personas pues están, digamos, con el conocimiento y los medios técnicos para realizar este tipo de procedimientos. Entonces, como lo ven en la imagen de la derecha, pues se realiza, digamos, como ya tenemos en conocimiento con una máscara. Y pues adicionalmente se debe tener en cuenta la inmovilización de la columna cuando se sospecha de una lesión en la cabeza o en el cuello. No se hace de rutina debido a que solo el 0,5% sí, 0,5 al 5% de estas personas pues van a sufrir como este tipo de lesiones, que más que todo se dan en accidentes pues de buceo o que tengan relación como con el surf. Y también se debe tener en cuenta que hay que mantener a la persona en posición vertical mientras se mantiene la vía respiratoria abierta con el fin de evitar el vómito y evitar pues que se aspire una mayor cantidad de agua. Siguiente. Entonces, como lo venía hablando, pues cuando la persona está inconsciente y pues se dan las ventilaciones de rescate en agua, pues hay dos opciones. Entonces, que responda que por, digamos, la fisiopatología de ese tipo de accidentes, pues va a responder a esas ventilaciones debido a que el cuadro sea por hipoxia y va a corresponder a un paro respiratorio. Pero si esa persona pues no responde a ventilaciones de rescate, lo más probable es que pues ya esté en un paro cardíaco y lo que se debe hacer pues es llevarlo más rápidamente a tierra firme para realizar una reanimación cardiopulmonar eficaz debido a que no se pueden dar como las compresiones en, pues, sumergidos en el agua. En cuanto a la resucitación inicial, entonces ya en tierra firme, siguiente, entonces se debe ubicar a la persona en posición de cúbito supino, entonces el tronco y la cabeza deben ir al mismo nivel y pues hay que evaluar si la persona pues responde
a el llamado o responde, digamos, al estímulo táctil. Y pues si está consciente, se va a hacer, pues digamos, una auscultación pulmonar, y ya más adelante les voy a hablar de esto. Pero si está inconsciente, entonces vamos a evaluar si respira. Entonces se pone a la persona en una posición de cúbito lateral, que es de recuperación, y si definitivamente pues no respira, se van a dar ventilaciones de rescate. Siguiente. Entonces, pues aquí, a diferencia de el resto de reanimaciones que vamos a realizar, vamos a tener en cuenta que vamos a empezar con la secuencia ABC. Entonces, inicialmente con la vía aérea, la respiración, y ya, digamos, como por último, ahí sí la circulación, porque estas personas van a tener afectada su vía aérea, van a tener afectada esa parte de la oxigenación. Entonces, vamos a dar en primer lugar 5 ventilaciones iniciales de rescate. Esto debido a que las ventilaciones o sea, las primeras ventilaciones pueden ser un poco difíciles, por lo que la vía aérea está llena de líquido. Entonces, pues se da como más del doble de ventilaciones para asegurar que sean ventilaciones efectivas. Y posteriormente, sí, vamos a iniciar con las compresiones torácicas, con las 2 ventilaciones, pues a repetir estos ciclos hasta que aparezcan signos de vida, el socorrista quede exhausto o se disponga de soporte vital avanzado. Entonces, como tal, pues no se recomienda la reanimación con únicamente pues compresiones torácicas, dado que pues ya conocemos la fisiopatología y vemos o sea, el paro que está presentando el paciente es debido como a la parte de la vía aérea y su función pulmonar. Siguiente. Entonces, esta tabla pues es la que trae el artículo de England Journal of Medicine, que trae el artículo en el que nos basamos, y pues nos hablan de que debemos iniciar pues la reanimación. Entonces, en las personas que tienen como esta dificultad respiratoria, o que tienen el paro respiratorio, con el fin de prevenir pues el paro cardíaco. E incluso se debe pues iniciar la reanimación en las personas que han estado sumergidas por menos de 1 hora y que no tengan como un signo claro de que estén, pues de que ya hayan fallecido, entonces como el rigor mortis, o que ya el cuerpo esté en descomposición. Y se deben descontinuar, entonces cuando ya hayan signos eh, pues, signos vitales, cuando haya pues el cansancio del rescatista, o disponibilidad del equipo de soporte vital avanzado. Y pues se debe continuar hasta que el paciente se haya calentado de nuevo, cuando haya hipotermia, o si la sistolia pues persiste por más de 20 minutos. Siguiente. Entonces, la reanimación postcardiopulmonar no es, digamos, no pasa como tan sin otras lesiones asociadas o sin otras consecuencias que se puedan dar por este tipo de procedimientos, como lo es pues, la regurgitación del contenido gástrico, que pues va a asociarse pues a lesiones de broncoaspiración, y esto pues va a empeorar el pronóstico de la persona. Y este se da pues más en más del 65% de quienes solamente requieren ventilaciones de rescate, y pues incluso más del 86% de los que requieren pues este tipo más intervenciones, como lo son las compresiones torácicas. Y pues cabe resaltar que se deben evitar esfuerzos para expulsar el agua que pueda haber sido aspirada, como lo sería la presión abdominal, como la maniobra de Heimlich,
o también pues describían que el hecho de poner, digamos, a la persona como boca abajo, porque esto retrasa el inicio de la ventilación y pues aumenta también pues el riesgo de que la persona se broncoaspire. Adicionalmente, entonces, pues esta, hay que tener en cuenta que las personas que se ahogan, pues como son generalmente pues más jóvenes, que vamos a ver más que todo pues niños, la tasa de resucitación pues va a ser mayor debido a que ellos van a ser más propensos a desarrollar hipotermia y por lo tanto pues disminuir sus necesidades metabólicas y esto pues a largo plazo pues confiere un mejor pronóstico. Siguiente. Entonces, en cuanto a la atención prehospitalaria avanzada, se debe mantener una saturación arterial entre el 92 y el 96% e iniciar rápidamente una ventilación con presión positiva, obtener un acceso venoso periférico y pues usar cristaloides si no se corrige la hipotensión. Siguiente. Entonces, y pues ya como les había hablado, cuando eh, podemos obtener como un ritmo, pues una lectura por estos desfibriladores, usualmente lo que nos va a evidenciar es que el paciente está en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, por lo que se van a seguir dando pues las ventilaciones y las compresiones asociadas pues a las dosis de epinefrina, que en adultos es de 1 miligramo. Siguiente. Entonces, como algoritmo es bastante importante porque nos resume de forma como bastante eh, resumida como las distintas clasificaciones y los escenarios a los cuales nos podemos ver enfrentados. Entonces, en la parte pues inicial vamos a ver que se va a evaluar pues la respuesta al estímulo verbal o táctil. Y si no tenemos respuesta, entonces pues se debe abrir la vía aérea, y pues evaluar la ventilación. Y si está respirando, pues vamos a auscultar los campos pulmonares. Si no respira, entonces como ya les había venido hablando, se dan 5 ventilaciones de rescate y se evalúa el pulso carotidio. Si este está ausente y la sumersión ha sido mayor de 1 hora o hay evidencia pues física de muerte, pues vamos a considerar que la persona pues ya ha fallecido, no se realiza ninguna intervención y pues lo que se hace pues es pues, remitir o hacer el procedimiento para que se haga pues una autopsia o una evaluación forense. Si el pulso está ausente y esta sumersión fue de menos de 1 hora, pero no hay como signos físicos de muerte, entonces se considera que es un ahogamiento grado 6. Se debe empezar la reanimación cardiopulmonar con la secuencia ABC. Y entonces cuando se da el retorno a la ventilación espontánea, entonces se va a la parte del algoritmo que nos habla del grado 4, que ya se los voy a comentar. Cuando el pulso está presente, entonces vamos a ver que se debe iniciar pues la ventilación, se debe pues dar como esta apoyo respiratorio, entonces con el fin pues de evitar el paro cardíaco y de luego de pues la recuperación de la ventilación espontánea, pues entonces nos referimos pues la parte del algoritmo grado 4. Entonces, ya para hablarles un poco más de cuando el paciente pues sí responde, entonces se debe hacer una auscultación pulmonar. Entonces, en los casos de que haya como
anomalías en este tipo de auscultación, entonces puede haber, digamos, el hallazgo de estertores en todos los campos pulmonares asociado pues a edema pulmonar agudo, y si el paciente está en hipotensión o en shock, ahora sí hablamos de un ahogamiento grado 4, y se debe pues administrar oxígeno a alto flujo con una máscara, o puede también darse como un por tubo endotraqueal, y se debe monitorizar de forma importante la respiración, debido a que estos pacientes, incluso cuando inicialmente pues no han desarrollado, digamos, este tipo de paro respiratorio, puede desarrollarse con el paso del tiempo. Y pues como esos pacientes cursan con hipotensión, se debe pues iniciar infusión de cristaloides y pues evaluar la necesidad de vasopresores. Cuando estos pacientes pues tienen los estertores generalizados, pero la tensión es normal, pues simplemente pues se le administra el oxígeno de alto flujo, o pues si se requiere pues se hace intubación endotraqueal. Cuando hay estertores solo en algunos campos pulmonares, se da oxígeno a bajo flujo, y esos pacientes pues pueden estar en, en un servicio de urgencias, digamos, comparado con los anteriores escenarios que deben ser tratados en UCI. Cuando hay una auscultación normal, pero tienen tos, entonces consideramos que es un escenario grado 1 y se debe pues dar la atención médica, pero digamos que por ser el cuadro más leve de todos, pues no va a requerir oxígeno, y si no tiene tos, se considera que fue pues un rescate oportuno y realmente pues no se hace ningún tipo de intervención. Y si en estos dos casos, en el grado 1 y en el rescate, no hay ninguna comorbilidad, o digamos si se evalúa, ejemplo, si hay algo más, si puede llegar a tener algún tipo de infección, pero pues ya todo eso lo descartamos, se puede dar de alta a estos pacientes. Y en general pues estos dos grupos eh, van a considerarse que la supervivencia va a ser de alrededor de 100%, comparado pues digamos con el grado 6, que solo tiene de un 7 a 12% de pues tasa de supervivencia. Siguiente. Bueno, ahora vamos a puntualizar sobre algunos aspectos que se deben tener en cuenta en sala de urgencias. Entonces, pues partiendo de lo que ya sabemos, ATLS es un paciente que llega ya supuestamente, o se espera que llegue ya después de un proceso de reanimación inicial. Se le debe garantizar una adecuada oxigenación con vía aérea, una adecuada circulación, y también se recomienda la colocación de una sonda gástrica, y muy importante en estos pacientes, mantener niveles adecuados de temperatura. Adicionalmente, es muy importante tener en cuenta que los pacientes que presentan algún episodio de ahogamiento pueden llegar a tener como precipitante otra condición médica o algún contexto de trauma, digamos un paciente que llegue a presentar arritmias, síndrome coronario, convulsión, trauma previo, etcétera, y que eso haya contribuido de cierta manera al ahogamiento. Entonces, eso se tiene que indagar, ya sea con el paciente o con el acompañante. El examen físico también nos tiene que dar pistas sobre cualquier condición que haya precedido el ahogamiento. Se recomienda también la radiografía de tórax, y también el cuadro mático que voy a mencionar más adelante, para tener una información inicial, basal, sobre cómo va a ser la evolución del paciente en el tiempo. Como ya comentó mi compañera, estos pacientes pueden desarrollar, pues ya tienen el edema ganado, pero pueden desarrollar adicionalmente neumonía. Entonces, esto me da pistas como para hacer un diagnóstico correcto de neumonía y no darle antibióticos sin necesidad. Lo mismo el cuadro hemático.
y los gases arteriales que tampoco sobran. Si el paciente no responde y no hay una causa obvia, que es el ahogamiento, entonces es importante pues ya evaluar otras cosas, lo que es la investigación toxicológica, tomografía de cabeza y cuello, electrolitos, boom creatinina y hematocrito, importante como ya mencioné para el seguimiento. El sistema respiratorio en urgencias se maneja como un paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero estos pacientes generalmente tienen un curso más favorable y más rápido porque como tal lo que tienen es un edema y una aspiración de agua que después con una adecuada oxigenación tienden a mejorar. La base del manejo es una ventilación mecánica invasiva. Teniendo en cuenta lo que ya mencioné de la aspiración de agua, estos pacientes pueden llegar a recuperarse de forma relativamente rápida en las primeras 24 horas, pero eso no los exime de desarrollar edema pulmonar o de desarrollar inflamación. Entonces hay que tener cuidado de no quitarles el oxígeno de forma precoz, así tengan una adecuada PAFI. Si el paciente llega a desarrollar broncoespasmo, se maneja con broncodilatadores, con nebulización, y en caso de que no sea la respuesta que busco, se pueden usar glucocorticoides. En cuanto a la neumonía, entonces se han hecho estudios como tratando de averiguar cuál es el riesgo como tal de los pacientes con ahogamiento de desarrollar neumonía. Se ha encontrado que solo el 12% presentó neumonía con requerimiento de un manejo antibiótico. Entonces hay que tener precaución al momento de evaluar los pacientes con radiografía de tórax, no pensar de una vez en una neumonía, sino más bien como correlacionar con clínica y con paraclínicos y con imágenes. Entonces lo más importante, el mensaje más importante en cuanto a la neumonía es que no se debe administrar antibióticos profilácticos hasta que se tenga una causa clara, una razón para hacerlo, y se debe hacer una monitoría continua con los paraclínicos y los exámenes que ya mencioné. La aspiración de agua de piscina rara vez va a producir neumonía y digamos que el efecto sí, digamos que el riesgo sí aumenta en casos de aspiración de agua contaminada o de jugo gástrico, que es una complicación importante durante el proceso de reanimación. El sistema cardiovascular pues es impactado claramente, digamos que la causa del paro cardíaco en los pacientes con ahogamiento son, el mecanismo es principalmente hipoxia. Entonces, un paciente con una adecuada reanimación enfocada en la parte ventilatoria, como lo dijo mi compañero AB antes de C, entonces generalmente van a tener resultados favorables en su parte cardiovascular. Entonces, eso no los exime, a pesar de una adecuada reanimación con ventilación, no los exime de que de pronto tengan hipotensión. En este caso, como ya mencionó mi compañera, se pueden usar cristaloides para mejorar los parámetros hemodinámicos. Y en caso de que los cristaloides no me funcionen, se ha documentado, se ha recomendado también el uso de ecocardiograma para mirar cómo es la integridad de la función miocárdica y determinar si se necesitan o no inotrópicos o vasopresores. Es importante, como ya mencioné, la normalización de la temperatura en estos pacientes. El sistema neurológico es importante también. ¿Por qué? Porque digamos que la secuela más temida en un paciente que llega al servicio de urgencias posterior a una reanimación, una resucitación por ahogamiento, lo que más da miedo es el daño neurológico permanente. Y van a haber algunos predictores de riesgo de daño neurológico permanente severo. Y en estos pacientes tengo que monitorizar entonces glicemia, la presión parcial de oxígeno y la de dióxido de carbono. Se ha hablado sobre el efecto protector que tiene la hipotermia, sin embargo, más adelante, bueno, ya ahorita les voy a hablar sobre como tal lo que se habla sobre la hipotermia en los pacientes ahogados. Digamos que es como una paradoja que sirve y no sirve a la vez. Entonces, ahorita les voy a explicar el concepto de la hipotermia que tiene que ver con el metabolismo del cerebro. Las complicaciones inusuales, respuesta inflamatoria, sepsis, coagulación intravascular y una injuria renal. Ahora sí, entonces, la pregunta es si la hipotermia finalmente es un factor protector o no. Entonces hay que tener, digamos, cierta precaución en los pacientes con hipotermia,
porque digamos que en el evento inicial de un paciente que cae en aguas frías y que tiene un descenso importante de su temperatura inicial, el choque frío, como se conoce, va a producir hiperventilación, taquicardia, temblor y activación del sistema nervioso central, que en conjunto van a aumentar el metabolismo corporal y cerebral. Es decir, van a consumir más oxígeno, cosa que no se quiere. Por otra parte, la disminución de la temperatura corporal también tiene un efecto a nivel cerebral en su metabolismo. Reduce la tasa metabólica del cerebro, reduce el consumo de oxígeno y se espera que el daño neurológico no sea tan importante como en los pacientes que tienen una tasa metabólica plena. La reanimación en este caso es clave porque la reanimación no va a ser exitosa en un paciente que esté con hipotermia. Es decir, un paciente con hipotermia no va a responder adecuadamente a epinefrina o a desfibrilación si se necesita. Por eso es importante restaurar la temperatura del paciente como una medida de soporte inicial. Se tiene que calentar, como menciona ahí, y continuar la RCP hasta que la temperatura esté por encima de 30 grados. Ahora, por otra parte, también quería mencionar, se ha descrito el beneficio de la hipotermia ya post-resucitación en el entorno hospitalario como una hipotermia terapéutica con el fin de reducir las secuelas neurológicas, ¿sí? Pero como me estoy explicando, son dos escenarios distintos. Es el escenario del paciente recién sacado del agua que se va a reanimar y el escenario del paciente que ya se reanimó y que se le quiere prevenir un daño neurológico. En este caso, sí se ha documentado como tal beneficio de la hipotermia. El pronóstico, entonces, la mayoría de los pacientes víctimas de ahogamiento aspiran pequeñas cantidades de agua o no aspiran como tal, se recuperan rápido, la mayoría. Menos del 6% de las personas rescatadas van a requerir como tal un manejo hospitalario. Los pacientes que estuvieron sumergidos menos de 5 minutos, que fueron resucitados y llegan conscientes a urgencias, generalmente tienen un buen pronóstico. Y aquí hay algunas características que se asocian a mayor riesgo de muerte o de un desenlace neurológico pobre, una sumersión por encima de los 10 minutos, una resucitación que no fue oportuna, que duró más de 10 minutos después del rescate, una alteración de la escala de Glasgow, que no tenga pulsos, o sea, apneico, acidótico, que necesite una membrana extracorpórea y una injuria renal. Otra fuente, la de New England, también menciona como tal predictores del desenlace, donde también hablan pues de la necesidad de un soporte vital básico y avanzado. Aquí mencionan un poco, digamos, más favorable el hecho de la disminución de la temperatura, que disminuye el consumo de ATP y demás, pero como ya les mencioné, es algo debatido. Y también mencionan el riesgo de muerte y de daño neurológico severo de acuerdo al tiempo de sumersión. Y aquí lo importante es decir que ya por encima de los 10 minutos el paciente la verdad tiene un riesgo bastante grande de tener un daño o muerte. Tal vez lo más importante en esta charla es la prevención, porque es algo que se puede manejar, digamos como tal. Claramente, pues debe haber por lo menos algún tipo de conocimiento en nadado, pues para por lo menos evitar la sumersión. Idealmente, si se va a estar en agua o en mar, se tiene que estar con otras personas que puedan por lo menos estar pendientes, seguir las normas de seguridad, claramente no entrar bajo el consumo de alcohol, entre otras que no voy a mencionarlas todas, pero sí me parece muy oportuno mencionar el cuidado y la vigilancia constante que se tiene que tener con los niños, porque pues ellos no tienen como tal el cuidado que un adulto podría llegar a tener. Y eso sería todo. Bueno, muy bien. Esto es, para mí me parece importante para ustedes porque en el año rural ustedes van a estar solos y ustedes van a ser pues, los que van a proveer de este tipo de resucitación de estos pacientes.
Recuerde que en el año rural hay, generalmente hay ríos en los pueblos. Todos los pueblos están cerca a los ríos porque pues obviamente se busca vivir cerca del agua. Y mucha gente, pues, o algunas personas van frecuentemente a los ríos y llevan niños o personas enfermas y tienen accidentes allí. Entonces, la idea es que uno tenga que la secuencia de reanimación es un poquito diferente, donde prima la ventilación y la oxigenación inicialmente, y esto para que él tenga mejor éxito. Eh, También fue muy importante haber dicho que el ritmo de paro generalmente iba a ser la actividad eléctrica sin pulso o la sistolia, pero esto no quiere decir que no debamos reanimarlo, ¿no? Porque recuerde que esos ritmos de paro pues son los tardíos supuestamente en las otras causas de paro, pero acá es el ritmo de paro habitual, igual como cuando es el neumotórax o el hemotórax masivo, que el ritmo de paro sigue siendo la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Lo otro, tal vez que para ahogarse pues se requieren pocas cantidades de agua, ¿no? Sí, ya con 4 mililitros la persona puede tener por kilo, puede tener un colapso de surfactante y obviamente un colapso alveolar por pérdida del surfactante. Entonces puede ser con poca cantidad de agua. ¿Hay alguna cosa tal vez que que no mencionamos? Y es que algunas personas con casi que sin agua se ahogan, o sea, que hacen una especie de laringoespasmo y esto no tienen una disrupción del surfactante, pero el laringoespasmo es severo y pueden entrar en un distrés respiratorio por laringoespasmo. Y estos pues solo la oxigenación es como el tratamiento, a veces pues se requiere pues una vía aérea definitiva, pero no tienen de por sí o daño alveolar causado por el agua, ¿sí? Con disrupción del surfactante. Entonces es la menos cantidad de casos, pero también podría ser una posibilidad. No sé si tengan preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí. Es que hablábamos del manejo de líquidos en estos pacientes, pero ¿cómo sería el manejo de líquidos tipo resucitación o mantenimiento? Porque realmente no están deshidratados. Sí, no, ellos no se benefician de líquidos, o sea, no tienen digamos que el pilar del manejo con líquidos no es fundamental, ¿no? Entonces, esos pacientes después de una reanimación exitosa, si continúan hipotensos, uno podría colocarles un bolo hasta máximo 20 mililitros, sí, por kilo y no más, y después usar vasopresores, porque en realidad esos pacientes estaban previamente hidratados, o sea, no tenían una pérdida aguda que haga suponer que requieran volumen. Gracias. Y doctor, yo quería preguntar acerca sobre las dos indicaciones que pues el artículo que revisamos tenía sobre los pacientes a los cuales no se les inicia reanimación. Es decir, si un paciente llega con rigor mortis y livideces, pues no se inicia reanimación, esa me parece evidente. Pero la otra habla de que el paciente si dura más de una hora sumergido. En el caso tal de que el paciente dure media hora, pero me llegue a mí Bueno, así. mira, un paciente de más de una hora no tiene sentido, ¿sí? O sea, ya como tal descartarlo. Pero si un paciente tiene menos tiempo, ¿sí? Mire, yo siempre he recomendado, como en la historia, al médico general, que el médico debe reanimar, excepto, como usted lo dijo, no vale la pena porque tiene un rigor mortis, ¿sí? Porque estuvo sumergido mucho tiempo. Pero siempre y cuando exista la posibilidad de que la persona se puede rescatar, uno lo debe hacer. El éxito no va a depender de eso, va a depender probablemente del tiempo de inmersión, de la cantidad de agua que participó en el ahogamiento, ¿sí? De las comorbilidades del paciente, etcétera. Pero digamos que no sería como sano
que un paciente que lo sacan del agua y se lo llevan a uno al médico, ¿sí? Porque creen que tiene una posibilidad de vida, uno no haga nada y se quede quieto, ¿sí? Así no tenga un buen resultado, ¿sí? Pero uno debe actuar. Yo siempre recomiendo que el médico debe actuar, excepto como usted lo dijo al principio, no vale la pena porque la cosa es muy evidente de que está muerto. Pero mientras no tengamos esa evidencia plena, esa certeza plena de que no se beneficia, un médico debe reanimar a un paciente. Me parece a mí que es una buena conducta y esto que no es antiética, por el contrario, puede ser ética, ¿sí? Y la familia, sin importar el desenlace, queda pues convencida de que se le hicieron las cosas que se le deberían hacer. Listo, doctor, muchas gracias. Tengo una pregunta final. A estos pacientes, ¿cómo se les hace la descompresión gástrica? ¿O para qué se les usa la sonda? En realidad no se recomienda hacerle compresiones al abdomen, ¿sí? Es que la compresión al abdomen solo es cuando hay cuerpo extraño y antes de perder la conciencia. Después no tiene como un beneficio. En caso de que la persona, digamos que como no se supone que ellos ingieran grandes volúmenes de agua, porque el ahogamiento es con pocos volúmenes. Digamos que uno se puede morir con 10, 11 mililitros por kilo, o sea, con 700, sí, 800 está uno muerto, puede uno morirse. Entonces, y están es en la vía aérea, no es porque se degluta una gran cantidad hacia la vía digestiva. Entonces, la descompresión gástrica no es un pilar del manejo de la reanimación de esos pacientes. ¿Listo? Bueno, entonces ustedes se ponen de acuerdo y me avisan cuáles temas van a escoger para el martes y miércoles. No importa si escogen un tema que yo no haya mencionado, ¿sí? La idea es que sea de urgencias, o sea, que ustedes consideren que sea de urgencias. Ojalá algo, mira, a mí me gustan cosas, con un grupo, no el pasado, sino antes, hicimos una charla que me pareció a mí muy, muy buena y es... a ver, me acuerdo, fue como de heridas, del manejo de las heridas de un paciente. Entonces, como los tipos de suturas, los tipos sí, tanto de la técnica quirúrgica como las suturas que uno va a utilizar, cuáles utilizar en grasa, cuáles utilizar en fascia, cuáles utilizar en piel, cuáles utilizar en mucosas, ¿sí? Calibres de esto y técnicas y técnicas de esto. Entonces incluso trajeron videos y todo. También me pareció como una charla bastante adecuada para uno como médico, que uno conozca cuáles son los elementos, ¿sí? Que uno debe pedir en una sutura, porque generalmente este entrenamiento tampoco nos lo están dando. Uno pasa por cirugía y no le enseñan nada, uno no le dice nada. Entonces la enfermera le alarga una seda, le alarga un problema, pero usted no tiene ni idea si eso es absorbible, no es absorbible, etcétera, si se puede usar en piel o se puede usar o solo es para fascias, etcétera. Entonces también es otro tema que valdría la pena como que miraran a ver si se podría traer a este escenario, ¿no? Sería eso. De todos modos me avisan para uno pues leer un poco y estar más preparados, ¿vale? Listo, Doc. Entonces Entonces yo le nos vemos el escribo. lunes. Nos vemos el lunes.